El maestro de subastas levantó su mazo, listo para golpear. Y Eleanor G. supo que estaba a punto de perder a sus hijos uno por uno. 30 segundos. Eso era todo lo que la ley le daba. 30 segundos para convertirse en esposa de alguien o ver cómo los funcionarios dividían a su familia por la frontera como leña. 7 pequeñas manos se aferraban a su abrigo mientras el viento de enero gritaba a través de Covenant Creek, territorio de Wyoming. La multitud la miraba como si fuera un mal negocio que no querían. El hombre número 47 ya se había marchado. Habían dicho las palabras en voz alta como si no fueran nada. Gorda, carga indeseable. Eleanor no lloró. Había aprendido que las lágrimas no podían alimentar a un niño. Se mantuvo erguida de todos modos, aunque sus rodillas temblaban, aunque sus dedos se entumecían dentro de sus guantes gastados. Su buen abrigo de lana había sido remendado 3 veces, pero aún parecía sencillo. Nada en ella parecía esperanza para esos hombres. Su hija mayor, Sarah, de 13 años y ya crecida en los ojos, se apretaba a su lado. Thomas, de 11, intentaba pararse como hombre, pero su mandíbula temblaba. James y William permanecían callados, observando a la multitud como animales cazados observan a los lobos. Margaret y Catherine se tomaban de las manos. El pequeño Edward, solo de 3 años, se escondía detrás de la falda de Eleanor y asomaba con ojos muy abiertos. Lote 17, llamó el maestro de subastas con voz aburrida como si contara sacos de grano. Eleanor Hayes, viuda, 32 años, 7 hijos de 3 a 13 años. Algunos hombres rieron, otros se movieron, pensando no en su corazón, no en su coraje, sino en el costo, en bocas que alimentar, en trabajo. Puja inicial, $75, dijo el maestro de subastas, incluye transporte y tarifas de asentamiento, y los niños. Silencio, del tipo que hace que el mundo se sienta cruel. Eleanor sabía que podía pasar. Lo sabía cuando firmó papeles en Filadelfia. Lo sabía cuando vendió los últimos muebles y vio a sus hijos comer la última comida caliente en esa habitación apretada de la ciudad. Los cobradores de deudas no se preocupaban si tus hijos tenían hambre. Los jefes de fábrica no se preocupaban si trabajabas hasta que te dolieran los huesos. El oeste sonaba como esperanza desesperada, y la esperanza desesperada era mejor que ver a tus bebés morir de hambre. 70, intentó el maestro de subastas otra vez. Un hombre con sombrero de castor escupió en el barro. Demasiado gorda, dijo como si hablara de una rueda de carro rota. Y 7 mocosos. Tanto como comprar una plaga. La mano de Sarah se deslizó en la de Eleanor, fría, pequeña. Eleanor la apretó de vuelta, firme y segura, porque sus hijos necesitaban algo firme. $50, dijo el maestro de subastas, y ahora su voz llevaba un filo agudo. Última llamada. Detrás de la plataforma, 2 funcionarios esperaban con papeles. Eleanor reconoció a la mujer delgada de boca apretada, la señora Cramwell de la oficina de la Sociedad de Novias. Los papeles en sus manos eran el plan de respaldo. Compromisos de orfanato, contratos de granja de trabajo, un cuchillo legal listo para cortar a su familia en pedazos. El maestro de subastas levantó más alto su mazo. Si no hay puja, anunció, los niños serán remitidos a custodia territorial bajo la ley de colocación de huérfanos. Edward hizo un pequeño sonido. Mamá. Eleanor se agachó aunque sus rodillas protestaban en el frío. Tocó su mejilla, roja por el viento y el miedo. SHH, amor, sé valiente un poco más. Se puso de pie otra vez y miró a la multitud. La mayoría de los hombres apartaron la vista. Algunos la miraron con ojos duros, midiendo cuánto podían quitarle. Ninguno veía a la mujer que había mantenido vivos a 7 hijos durante un invierno de Filadelfia con centavos y coraje. Ninguno veía a la madre que podía coser heridas, equilibrar un libro de cuentas, leer un libro, estirar comida y mantener la paz en una habitación llena de bocas hambrientas. Solo veían su tamaño y su carga. A la 1, dijo el maestro de subastas. El corazón de Eleanor latía tan fuerte que lo oía en sus oídos. A las 2.
Las lágrimas silenciosas de Sarah corrían por su rostro. Thomas apretó los puños. Los niños más pequeños se acurrucaron como si pudieran desaparecer uno dentro del otro. Vendida. Una voz cortó el aire desde el fondo de la multitud. Profunda y áspera como un deslizamiento de rocas. La tomo yo. Todas las cabezas se volvieron. El hombre que avanzó no parecía pertenecer al pueblo. Parecía pertenecer a las montañas mismas. Era alto y ancho, vestido con cuero de ciervo y pieles, sus botas dejando huellas profundas en el barro medio congelado. El cabello oscuro le caía más allá de los hombros, salpicado de gris. Su rostro era duro, pómulos afilados y mandíbula como piedra, con ojos del color pálido del hielo invernal. La multitud se apartó para él como el agua se aparta para una roca. El maestro de subastas parpadeó como si no pudiera creer lo que oía. Dijo que la toma. Sabe que tiene 7 hijos. El hombre ni siquiera se inmutó. Los 7. Un murmullo recorrió a la multitud. No de bondad sino de shock. Los hombres se inclinaron a susurrar. Alguien dijo su nombre como advertencia. Caleb Rohr. Una voz respiró. El estómago de Eleanor se apretó. Había oído ese nombre en charlas del pueblo antes de poner un pie en la plataforma. El hombre de la montaña. El que apenas bajaba. El que decían tenía sangre en las manos de la guerra. El que decían era peligroso porque se mantenía solo. Caleb se acercó más. Sus ojos recorrieron a los hijos de Eleanor. No con crueldad, sino agudos, como evaluando lo que tenía delante. Luego su mirada aterrizó en Eleanor. Ella se obligó a sostenerla. No apartaría la vista. Si esta era la última apuesta de su vida, la enfrentaría con la cabeza alta. ¿Cuánto? Preguntó. El maestro de subastas tragó. La oferta actual es 50. La boca de Caleb se tensó. 300. La multitud hizo un sonido como un jadeo tragado en tos. La cabeza de la señora Cramwell se alzó de golpe. Hasta ella parecía sacudida. El maestro de subastas tartamudeó. Eso cubre más que todo. Cubre su pasaje, tarifas de asentamiento, provisiones, todo. Caleb asintió una vez. Bien. Entonces dejemos de perder tiempo. El mazo bajó, no como golpe de fatalidad, sino como puerta cerrando una vida y abriendo otra. Eleanor se sintió mareada, no solo de alivio, sino de miedo que venía justo detrás. Un hombre no pagaba $300 por nada. Un hombre no tomaba 7 hijos a menos que tuviera una razón. Caleb se volvió hacia ella, voz baja y llana. Señora Hayes, ¿entiende qué es esto? Matrimonio. Eleanor tragó. Su garganta estaba seca como polvo. Un contrato de matrimonio. Techo y comida a cambio de trabajo. Un hogar para mis hijos. Los ojos de Caleb no se suavizaron, pero algo en ellos se estabilizó. Exacto. Tengo un homestead en las tierras altas. 2 días de viaje. Viaje duro. Los inviernos son largos y crueles. El trabajo es pesado. Necesito a alguien que mantenga una casa, maneje suministros y me ayude a dirigir el lugar. Sus hijos serán alimentados y vestidos, pero trabajarán también. Todos ganan su sustento. No vendo sueños. Ofrezco supervivencia. Hizo una pausa, dejando que pesara. ¿Lo quiere o no? Eleanor miró a sus hijos. 7 rostros, 7 vidas, dependiendo de su próxima palabra. Miró una vez a los funcionarios y sus papeles. Luego miró de nuevo a Caleb Rohr, el hombre que el pueblo había olvidado. El hombre que acababa de decir su nombre como si importara. Lo quiero, dijo claramente. Lo acepto. Caleb asintió, seco y final. Entonces nos vamos ahora. Estamos perdiendo luz del día. El papeleo tomó minutos. La mano de Eleanor tembló al escribir su nombre. Se dio cuenta con un sobresalto extraño que quizás nunca firmaría a Eleanor Hess otra vez. Después de hoy, llevaría el nombre de un extraño, y sus hijos vivirían bajo su techo,
lejos de cualquier ayuda. Mientras Caleb contaba monedas de oro, la señora Cranwell apartó a Eleanor a un lado. Su voz era baja, urgente. ¿Sabe algo de él? No, dijo Eleanor honestamente. Los ojos de la señora Cranwell se desviaron hacia Caleb. Hay historias de que mató hombres, que vino al oeste para escapar de la justicia. La mandíbula de Eleanor se tensó. Hay historias sobre mí también. Que soy perezosa porque estoy gorda. Que valgo menos de $50. He aprendido que las historias pueden ser más crueles que la verdad. La señora Cranwell pareció preocupada. Solo tenga cuidado. Eleanor asintió. Lo tendré. En menos de una hora salían de Covenant Creek. Caleb tenía un carro resistente cargado de suministros. Levantó a los niños más pequeños como si no pesaran nada, luego ofreció su mano a Eleanor. Su palma era callosa y cálida. Ella la tomó porque no tenía otro camino. El pueblo quedó atrás. Eleanor no miró atrás. La tierra se abrió amplia, salvaje y silenciosa, salvia y hierba dura. Bosques oscuros de pinos. Montañas alzándose como dientes contra el cielo frío. Los hijos de Eleanor se acurrucaron bajo mantas en la parte trasera del carro, susurrando con voces apretadas. Sara se sentó alerta, observando a Caleb como intentando resolver un rompecabezas. Durante mucho tiempo, Caleb no habló. El carro crujía. Los cascos de los caballos marcaban un ritmo constante. La mente de Eleanor corría por cada advertencia que había oído. Entonces Caleb habló sin mirarla. ¿Está lo bastante caliente? Sí, dijo Eleanor. Los niños también. Él asintió una vez. Mantas atrás si necesitan más. No era suavidad, pero era cuidado. Y Eleanor sintió algo dentro de ella aflojarse un poco. Cuando la tarde caía hacia la noche, el sendero comenzó a subir. El aire se agudizó. Las montañas se acercaron. Eleanor observó las manos de Caleb en las riendas, firmes, seguras, marcadas. Finalmente encontró su voz. Señor Roure, ¿por qué lo hizo? Porque necesitaba ayuda. Y no dejó que los niños sean despedazados por hombres de papel. El pecho de Eleanor se apretó. Sabía que se reirían. Sabía lo que dirían. No me importa lo que digan, respondió. Me importa lo que puedo construir. Las palabras se sentaron pesadas entre ellos. Al anochecer estaban profundos en las estribaciones y el viento olía a nieve. Eleanor abrazó a sus hijos, mirando la oscuridad creciente y preguntándose qué clase de hombre compraba una familia que nadie quería, y por qué el pueblo parecía temerle. Porque en algún lugar adelante, más allá de los árboles y el frío, estaba su homestead. Y Eleanor tenía la sensación de que lo que esperaba allí no era solo trabajo duro e inviernos tormentosos. Era la verdad sobre Caleb Roure. La tormenta bajó de las montañas antes del amanecer del segundo día de viaje. Gruesa y repentina como si el cielo hubiera decidido enterrar el mundo. La nieve giraba tan rápido que Eleanor apenas veía más allá de las orejas de los caballos. El carro se tambaleaba, las ruedas atascándose en deriva cada vez más profunda, y los niños se aferraban unos a otros bajo las mantas. Caleb Roure conducía como si la tormenta no fuera más que un viento terco. Su mandíbula estaba trabada, sus ojos entrecerrados bajo el ala del sombrero, leyendo la tierra como Eleanor solía leer libros de contabilidad de fábrica, calmado, agudo, seguro. Pero ni siquiera él podía ignorar el peligro creciente. Necesitamos refugio, dijo al fin, alzando la voz sobre el viento. Hay una vieja cabaña de trampero cerca. Si no llegamos allí, esta tormenta nos congelará antes del anochecer. Eleanor apretó su agarre en el pequeño árbol. Sus dedos estaban entumecidos, pero el miedo hacía su abrazo más fuerte. ¿Qué tan lejos? Media milla, dijo Caleb. Tal vez menos. Difícil decir con la nieve. Media milla se sentía como 50 en clima así. El carro gemía. Los caballos resoplaban y sacudían la cabeza. Y el viento gritaba como intentando arrancarlos de la montaña.
Eleanor ajustó las mantas más apretadas alrededor de Margaret y Catherine y susurró palabras firmes que no creía. Está bien. Estaremos bien. Mamá está aquí. Caleb se inclinó hacia adelante en el banco, guiando a los caballos por una curva estrecha. El mundo pareció inclinarse, el carro deslizándose de lado en un parche de hielo. Los niños jadearon. Eleanor se agarró al asiento para mantenerse erguida. Caleb chasqueó las riendas ligeramente, estabilizando a los caballos. Tranquilos ahora. Buenos chicos. Nunca alzó la voz con ellos. Eso sorprendió a Eleanor. Un hombre que parecía tan duro siendo gentil con animales encendió algo cálido dentro de ella a pesar del frío. Los minutos se arrastraron como horas. La nieve se acumulaba en la cubierta del carro, pesada y amenazando con colapsar. Eleanor la sacudía cada vez que podía alcanzarlo bastante alto. Sus brazos ardían. Su respiración dolía. Los niños temblaban bajo las mantas, su aliento pequeñas nubes blancas. Entonces Caleb señaló a través de la tormenta. Allí. Al principio Eleanor no vio nada más que blanco. Luego, lentamente, una forma apareció. Una cabaña baja de troncos medio enterrada en nieve, inclinada ligeramente, pero aún en pie contra el viento. El alivio la golpeó tan fuerte que casi lloró. Caleb urgió a los caballos adelante. Agárrense. El suelo es áspero aquí. El carro rebotó sobre raíces y rocas congeladas antes de detenerse junto a la cabaña. Caleb saltó abajo de inmediato, sus movimientos rápidos y seguros. Levantó primero a los niños más pequeños y los llevó dentro. Eleanor siguió, resbalando en el suelo resbaladizo, sus manos temblando mientras guiaba a los mayores por la puerta. Dentro, la cabaña estaba oscura y fría, pero seca. Un hogar de piedra esperaba contra la pared del fondo. Polvo grueso en la mesa y el suelo mostraba que nadie había usado el lugar en meses. Quédese con los pequeños, le dijo Caleb a Eleanor. Iré por leña. Antes de que pudiera responder, desapareció en la tormenta otra vez. Thomas, valiente pero sacudido, rondaba cerca de la puerta. «Mamá, ¿volverá?» «Sí», dijo Eleanor. «No nos dejará». Esperaba tener razón. Sarah se acercó a la chimenea. «Mamá, ¿puedo ayudarte a encender el fuego?» «Buena chica», susurró Eleanor. Para cuando Caleb regresó con un brazo lleno de leña, habían despejado el hogar. Dejó caer los troncos, metió astillas debajo y golpeó su pedernal. Las llamas prendieron lentas al principio, luego más brillantes, empujando el frío atrás. El calor se extendió por la habitación, delgado pero salvavidas. Caleb sacudió la nieve de sus botas y miró alrededor. Su rostro estaba medio en sombra por la luz del fuego, haciéndolo parecer un hombre tallado de tierra y tormenta. «Nos quedaremos aquí esta noche», dijo. «Tal vez mañana también, si la tormenta no cede». Eleanor asintió. ¿Tienen refugio los caballos? Hay un cobertizo atrás de la cabaña. Los aguantará. Su voz se suavizó solo un poco. Son duros, acostumbrados al frío. Los niños se acurrucaron cerca del fuego. Edward gateó al regazo de Eleanor, su pequeño cuerpo temblando. Ella lo envolvió con sus brazos, dejando que el calor de las llamas calmara su temblor. Caleb trajo mantas del carro y las extendió alrededor del hogar. «Usted y los niños duerman cerca del fuego. Yo vigilaré». Eleanor frunció el ceño. «Usted también necesita descanso». «No necesito mucho. He vivido aquí fuera mucho tiempo». Encontró sus ojos. «Tormenta como esta trae problemas. Animales. A veces hombres. Alguien tiene que quedarse despierto». Eleanor quiso discutir pero no lo hizo. Podía ver esa línea terca en su mandíbula. Ya había decidido. Mientras el fuego crecía más cálido, los niños se relajaron lentamente. Sarah leyó suavemente de un viejo libro de Caleb, Robinson Crusoe, su voz suave y firme. Los más pequeños se durmieron, apoyados unos en otros. Thomas y James intentaron mantenerse despiertos pero cayeron por el agotamiento.
Eleanor los observó a todos, contando sus respiraciones, tocando su cabello, sus manos, asegurándose de que aún estuvieran allí, aún calientes. Su corazón se aflojó de formas que no lo había hecho en meses. Caleb se sentó junto a la puerta, su rifle sobre la rodilla. La luz del fuego parpadeaba en su rostro, arrojando sombras agudas sobre las líneas fuertes de su mandíbula. Me salvó hoy, dijo Eleanor en voz baja una vez que los niños dormían. Él negó con la cabeza. Solo hice lo que había que hacer. Aún así, dijo ella, gracias. Caleb no la miró de inmediato. Parecía incómodo con la gratitud, como si no le quedara bien. Finalmente asintió una vez. Usted hizo su parte, dijo. Mantuvo a los pequeños calmados, sostuvo las mantas apretadas. La gente se quiebra en tormentas como esta, usted no. Eleanor sintió calor subir a sus mejillas. No por el fuego. No podía quebrarme, dijo. No con 7 hijos dependiendo de mí. Caleb la estudió entonces por completo sin apresurarse. Sus ojos eran difíciles de leer. No fríos, no cálidos. Algo firme. Es más fuerte de lo que piensa, dijo. Nadie le había dicho eso antes. Ni una vez. Sus antiguos vecinos la llamaban blanda. Los trabajadores de fábrica la llamaban lenta. Hasta familia en el este había susurrado que se había casado por encima de sí misma. Pero Caleb Rohr, hombre de montaña, extraño, peligro en los ojos del chisme del pueblo, veía algo diferente. La inquietaba y la estabilizaba al mismo tiempo. La tormenta no había cedido por la mañana. Si acaso, parecía más furiosa. La nieve se acumulaba contra la puerta de la cabaña, casi bloqueándola. El viento aullaba como cosa viva. Caleb había mantenido el fuego toda la noche. Eleanor lo sabía porque se había despertado varias veces y lo había visto moverse. Silencioso y fuerte, añadiendo leña, revisando ventanas, escuchando. Ahora, cuando el amanecer mostró tenue detrás de las nubes, le entregó una taza de hojalata con café caliente. Ella parpadeó ante ella. No tenía que hacerlo. Necesitará la fuerza hoy, dijo simplemente. La tormenta sigue mala. La cabaña podría aguantar, pero necesitamos cavar o quedaremos atrapados. Eleanor envolvió sus dedos fríos alrededor de la taza. El calor se filtró en sus huesos. Gracias. Los niños se movieron lentamente, sus rostros suaves en el sueño. Sarah se sentó primero, frotándose los ojos y apartando el cabello de su rostro. ¿Es de mañana? Algo así, dijo Eleanor. La tormenta sigue fuerte. Sarah se movió a revisar a sus hermanos con la misma protección que Eleanor sentía. Realmente era demasiado joven para llevar tanta preocupación. Caleb se puso de pie y revisó su rifle. Voy a salir a palear el techo. Si se acumula demasiada nieve arriba, colapsará. Thomas se sentó recto. ¿Puedo ayudar? Caleb lo estudió. ¿Sus manos son firmes? Thomas asintió rápido. ¿Sus piernas fuertes? Otro asentimiento. Caleb dio un gruñido aprobador corto. Bien, pero haga exactamente lo que digo. Nada de vagar. Nada de intentar probar algo. Thomas tragó. Sí, señor. Eleanor dudó. ¿Es seguro? No, dijo Caleb honestamente, pero es necesario. Afuera, la tormenta los cortaba como garras afiladas. La nieve se pegaba al cabello y barba de Caleb al instante. Se movió con confianza, usando una pala para despejar la puerta y hacer un camino al techo. Thomas lo siguió, trabajando duro, pero torpe en las derivas profundas. Eleanor observaba por una pequeña ventana, su estómago retorciéndose hasta que vio a Caleb tocar el hombro del chico y mostrarle cómo inclinar la pala para levantar en vez de empujar. Paciente, calmado, enseñando, no regañando. No lo había esperado. Adentro, alimentó a los niños más pequeños, calentó más café e intentó no imaginar lo peor. Después de casi una hora, la puerta se abrió y el viento empujó a Caleb y Thomas de vuelta adentro. Ambos estaban cubiertos de nieve.
Las mejillas de Thomas estaban rojas, pero sus ojos brillaban de orgullo. Lo hizo bien, dijo Caleb mientras colgaba su abrigo junto al fuego. Escucha bien. Thomas intentó esconder su sonrisa y falló. Eleanor sintió algo cambiar de nuevo. Confianza, quizás, o el comienzo de ella. La tormenta finalmente se dio esa tarde, el mundo volviéndose quieto y blanco. Caleb alimentó a los caballos y revisó el carro. Eleanor secó ropa mojada junto al fuego. Los niños se reunieron cerca, jugando juegos tranquilos para mantenerse calientes. Al anochecer, la cabaña se sentía menos como refugio desesperado y más como un extraño tipo de hogar, solo por ahora, solo hasta que la tormenta se rompiera. Esa noche, después de que los niños durmieran, Eleanor se sentó cerca del fuego con su kit de costura, remendando un desgarro en la falda de Sarah. Caleb estaba junto a la puerta otra vez, afilando un cuchillo, sus movimientos lentos y seguros. ¿Por qué bajó a Covenant Creek esta semana?, preguntó Eleanor. La gente decía que apenas viene al pueblo. Caleb pausó, pasando la hoja contra la piedra. Necesitaba suministros. ¿Eso es todo?, dudó. Luego dijo, quería compañía. Eleanor alzó la vista. Caleb no encontró sus ojos. Han pasado 10 años desde que viví con alguien. El lugar se pone silencioso. Demasiado silencioso. Ella esperó, sintiendo más. Dijeron en el pueblo que habría una subasta de novias, dijo. No planeaba comprar a nadie. Solo quería ver. Ver si alguna mujer podía vivir mi tipo de vida, dijo. ¿Y podían?, preguntó suavemente. Caleb la miró ahora, sus ojos claros y directos. Solo una podía. Se sentaron en silencio entonces, el fuego crepitando entre ellos. El corazón de Eleanor latía demasiado rápido, pero no apartó la vista. No quería. Al amanecer del día siguiente, la tormenta había pasado por completo. Un sol pálido se alzó sobre las montañas, volviendo la nieve plateada. Caleb enganchó a los caballos y prepararon para partir. Los niños ayudaron como pudieron. Thomas sostuvo las riendas mientras Caleb revisaba el arnés. Sarah dobló las mantas con cuidado, sus ojos serios observando todo. Los más pequeños se quedaron cerca de Eleanor, sus mejillas rosadas en el frío. ¿Su Homestead se verá como esto?, preguntó Margaret, señalando la nieve brillante. No, dijo Eleanor con una pequeña sonrisa. Creo que será aún más bonito. Caleb rodeó el carro con una caja en los brazos. ¿Listos?, Eleanor asintió y levantó a Edward al carro. Subió después de él, ajustando las mantas, y los niños mayores se acomodaron a su lado. Caleb tomó el asiento del conductor, chasqueó la lengua y los caballos avanzaron. Habían viajado solo 1 hora cuando Caleb levantó una mano bruscamente. Silencio. Eleanor se congeló. Sus hijos también. Los ojos de Caleb se entrecerraron en el sendero detrás. Alguien nos sigue. Su sangre se heló. ¿Quién? 3 jinetes, dijo Caleb, viniendo rápido. El miedo golpeó el pecho de Eleanor, sus manos buscaron a sus hijos sin pensar. ¿Son peligrosos?, Caleb no respondió de inmediato, su mandíbula se tensó. La mayoría de hombres cabalgando rápido en las montañas no vienen por una visita amistosa. Urgió a los caballos a un trote constante, su postura alerta. Eleanor podía oír su corazón latiendo, las ruedas del carro crujiendo en la nieve, las pequeñas respiraciones de los niños. Y entonces los vio. 3 formas oscuras emergiendo entre los árboles. Acercándose. Caleb apretó la mandíbula. Manténganse calmados. Pase lo que pase, mantengan a los niños detrás de usted. Eleanor asintió aunque todo su cuerpo sentía que se rompería. Entonces una voz resonó desde el sendero cubierto de nieve detrás. Roar. Deténgase. Caleb murmuró entre dientes. Crowley. El corazón de Eleanor cayó como piedra. El nombre se sentía como maldición. ¿Quién es?, susurró. Un hombre que no acepta un no,
dijo Caleb. Y un hombre que quiere lo que tengo. ¿Lo que tiene? Preguntó Eleanor. Pero la respuesta de Caleb se ahogó por el trueno de cascos mientras los jinetes cortaban frente al carro, obligándolos a detenerse. El hombre marcado al frente sonrió burlón hacia ella, hacia Caleb. Bueno, arrastró. Parece que recogiste carga. Eleanor sintió el significado detrás de esa palabra. La enfermó. Apretó a sus hijos cerca. Caleb alcanzó lentamente su rifle, y Crowley sonrió más ancho. Las montañas contuvieron el aliento. El peligro flotaba como sombra. Y Eleanor Hayes, gorda, no deseada, olvidada, sintió algo despertar dentro de ella. Algo feroz. Algo que no dejaría que nadie tomara a su familia otra vez. Nunca. Crowley cabalgó más cerca, su caballo resoplando vapor en el aire frío. La nieve crujió bajo sus cascos mientras lo acercaba casi nariz con el caballo líder de Caleb. La sonrisa del hombre se ensanchó al ver a Eleanor y los niños acurrucados en el carro. Sus ojos se deslizaron sobre ellos como tazando ganado. Bueno, dijo Crowley. Escuché que te compraste una familia lista, Roar. 7 niños. Todo un salón. Eleanor sintió a los niños apretarse contra ella. Envolvió sus brazos alrededor de Edward y Catherine, rezando que no vieran su miedo. Caleb mantuvo su rifle sobre el regazo. Expresa tu negocio, Crowley. Crowley echó el sombrero atrás, revelando una larga cicatriz que cortaba su mejilla. Mi negocio es simple. ¿Tienes algo que quiero? La voz de Caleb bajó. No tengo nada tuyo. Oh, pero sí. Crowley guiñó a Eleanor. La palabra en el pueblo es que tomaste una novia que no te correspondía. La sociedad iba a colocar a ella y esos mocosos en otro lugar. Un hombre con dinero podría haber querido una oportunidad. El estómago de Eleanor se retorció. Crowley no estaba allí por venganza. Estaba allí por posesión. Los quería a ellos. La mandíbula de Caleb se tensó. Llegas tarde. Crowley se inclinó en la silla. Creo que llego justo a tiempo. Apuntó a Eleanor con mano enguantada. Una mujer como ella duraría más conmigo. Sé cómo trabajar a una esposa. Y los niños, también puedo encontrarles uso. Eleanor jadeó suavemente. Sara tomó su mano. Thomas parecía listo para saltar del carro, puños cerrados. La voz de Caleb se volvió acero. Retrocede. Crowley rió. Siempre pensé que eras demasiado blando, Roar. Viviendo en las montañas, fingiendo que no eres como el resto de nosotros. Pero no puedes esconderte del mundo para siempre. 2 de los hombres de Crowley movieron sus caballos para flanquear el carro. Caleb se movió en su asiento, manteniendo el rifle nivel. Tienes una oportunidad de cabalgar lejos, dijo Caleb. Crowley sonrió burlón. ¿O qué? ¿Me dispararás frente a una dama? ¿Frente a todos sus niños? Chasqueó la lengua. Eso no parece muy de marido. Eleanor entendió de repente algo que Caleb no había dicho en voz alta. Crowley no era solo un matón. Era peligroso. Y Caleb Roar temía lo que podría hacer. Eleanor tragó fuerte. Su voz tembló, pero forzó las palabras. No pertenecemos a usted. La sonrisa de Crowley se afiló. Dulce, todo aquí fuera pertenece a quien sea lo bastante fuerte para tomarlo. Caleb levantó su rifle una pulgada más. Última advertencia. Los ojos de Crowley se entrecerraron. La diversión se desvaneció. Bien. Entonces alcanzó su pistola. Pasó rápido. Caleb disparó primero. El sombrero de Crowley voló cuando la bala cortó la correa cerca de su oreja, enviándolo tambaleándose en la silla. Sus hombres jalaron las riendas, sobresaltados, caballos encabritados. Nieve salpicó al aire. Crowley rugió. ¡Hijo de! Antes de que terminara, Caleb había saltado del carro, botas hundiéndose profundo en nieve. ¡Quédense adentro! Ladró a Eleanor.
Corrió hacia Crowley, agarrando el abrigo del hombre antes de que el forajido pudiera desenfundar del todo. Los dos hombres cayeron en la nieve, forcejeando, golpeando, rodando por una pequeña pendiente. «Mamá», lloró Sarah. Eleanor la jaló atrás. Abajo. Thomas intentó trepar por el lado del carro. Eleanor lo jaló de vuelta. «No. Pero está solo», gritó Thomas. «No está solo», dijo Eleanor. «Es nuestro». En la pendiente, Caleb luchaba con enfoque callado y mortal. Crowley golpeaba salvaje, maldiciendo, furia torciendo su rostro. Caleb bloqueó un golpe, conectó otro, luego otro. Nieve mezclada con gotas de sangre. Sus respiraciones subían como vapor en el aire helado. Crowley arañó su cinturón por el cuchillo. Caleb agarró su muñeca, torciendo tan fuerte que el cuchillo cayó en la nieve. Pero Crowley era vicioso y desesperado. Alcanzó la garganta de Caleb. Eleanor no pensó. Actuó. Agarró lo más cercano que pudo. El rifle de repuesto de Caleb del fondo del carro. Saltó abajo en la nieve, sus botas resbalando, corazón martilleando. Sarah gritó tras ella. Thomas jadeó. Eleanor no se detuvo. Se hundió por derivas profundas hasta pararse sobre los hombres peleando. Crowley tenía a Caleb inmovilizado ahora, una rodilla en su pecho, ambas manos cerrándose en su garganta. El rostro de Caleb enrojeció. Sus respiraciones venían cortas. Nieve volaba alrededor mientras luchaba. Crowley rió, sin aliento y salvaje. Deberías haberme dejado tomarla, Rour. No estás hecho para esto. Eleanor alzó el rifle. Sus brazos temblaron. No por el peso, sino por miedo. Crowley aún no la veía. Quítate de él, dijo. Crowley se congeló. Su cabeza giró lentamente. Cuando la vio, su sonrisa regresó fea y confiada. Baja eso, mujer. No tienes los nervios. El agarre de Eleanor se apretó. Soy madre. Tengo más nervios de los que jamás entenderás. Crowley se lanzó hacia ella. Eleanor no dudó. Blandió el rifle como martillo. La culata de madera crujió fuerte contra la sien de Crowley. El forajido colapsó en la nieve, aturdido y gimiendo. Caleb lo empujó y se levantó tambaleante, tosiendo. Eleanor corrió a él, agarrando su brazo. Él se estabilizó, su aliento áspero. ¿Está bien?, preguntó, voz temblando. Caleb la miró. No con shock, sino con algo como asombro. Me salvó la vida, dijo en voz baja. Protegí a mi familia, susurró Eleanor de vuelta. Crowley gimió, intentando arrastrarse. Caleb avanzó y presionó su bota entre los hombros del hombre, inmovilizándolo fácilmente. Tu reinado termina aquí, dijo Caleb. Señaló a los hombres de Crowley con un silbido agudo. Llévenlo y cabalguen lejos. Si alguno de ustedes se acerca a mi tierra otra vez, no saldrán respirando. Los dos jinetes dudaron solo un momento antes de agarrar a su líder y cargarlo en un caballo. Crowley maldijo débilmente, sujetándose la cabeza. En segundos, galoparon lejos hacia el valle inferior. Las montañas se volvieron silenciosas otra vez. Caleb exhaló largo, la tensión drenándose de él. Se volvió hacia Eleanor lentamente. Gracias, dijo. Eleanor intentó estabilizar su respiración. Solo hice lo que cualquiera haría. No, dijo Caleb. La mayoría no lo haría. Coraje como ese es raro. Extendió la mano, quitando nieve de su manga en un movimiento gentil que ella no esperaba. Su mano se demoró solo un momento antes de retirarse. Necesitamos movernos, dijo. Podrían volver después. Subieron al carro. Caleb tomó las riendas, aunque Eleanor notó el temblor en sus manos. Sarah, Thomas y los niños más pequeños miraron a su madre como viéndola por primera vez. Mamá, susurró Thomas. Lo golpeaste tan fuerte. Eleanor lo abrazó solo porque intentó hacernos daño.
Los ojos de Sarah brillaron con algo como orgullo. Sabía que nos protegerías. Eleanor tragó el nudo en su garganta. Caleb chasqueó las riendas. Agárrense. Estamos cerca ahora. La subida se volvió más empinada, el bosque más espeso. Luego, al girar una cresta, la tierra se abrió. El homestead de Caleb se alzaba en un pequeño valle protegido por pinos altos y paredes de roca. Una cabaña robusta de troncos tallados a mano, un granero, un ahumadero, pilas de leña, pastizal cercado, un taller con herramientas colgadas ordenadamente. No era solo un homestead. Era una vida que alguien había construido con paciencia y sudor. Eleanor sintió algo cálido asentarse en su pecho. Caleb frenó a los caballos. Bienvenidos a casa. Las palabras se sentían frágiles y enormes a la vez. Hogar. Sus hijos miraron la cabaña con ojos muy abiertos. Sarah apretó la mano de Eleanor. Thomas se inclinó adelante en asombro. Hasta el pequeño Edward se sentó más recto. Caleb bajó y ofreció su mano a Eleanor. Esta vez cuando la tomó, no sintió incertidumbre. Sintió fuerza. No la de él, la de ellos. Juntos. Mientras los niños corrían a explorar el patio, Caleb se quedó junto a Eleanor, su voz baja. Dije en serio lo que dije en esa cabaña. No buscaba esposa. Buscaba a alguien que pudiera vivir esta vida conmigo. Hizo una pausa. No sabía que encontraría a alguien más fuerte que yo. La respiración de Eleanor se cortó. Caleb. Él negó suavemente con la cabeza. Construiremos esta vida despacio, firme. Sin forzar nada. Pero si la elige, usted y los niños nunca temerán otra vez. No mientras respire. Eleanor sintió lágrimas picar sus ojos. Esta vez no las escondió. Miró a sus hijos riendo en la nieve. Miró las montañas alzándose alrededor como guardianes. Miró a Caleb Rohr, el hombre que el mundo temía, pero que le había mostrado más seguridad que nadie jamás. Elijo esto, dijo. Los ojos de Caleb se suavizaron por primera vez desde que lo conoció. Entonces asintió una vez como promesa sellada. Y en ese valle quieto rodeado de nieve y pinos y el sonido de la risa de sus hijos, Eleanor Hayes, que había sido no deseada, subestimada, casi despedazada por el mundo, sintió comenzar su nueva vida. Una vida construida con coraje. Una vida construida con amor creciendo lento y honesto. Una vida en las montañas. Con un hombre que la había elegido y con una familia que nadie rompería jamás. The Wild West Love Vibe.